presupuesto, ¿no, Julián? Sí, a ver, hay elementos que son interesantes. Prácticamente no trascendió lo que fue la presentación de Manuel Álvarez Agis, el viceministro de Economía. Estaba previsto que fuera Axel Kicillof, el ministro, a contar un poco de qué va el presupuesto para el año que viene. Se va a aprobar en principio la semana que viene en el Parlamento, pero en la Comisión de Presupuesto y Hacienda estaban los senadores cruzados de brazos esperando que fuera alguien del gobierno. En lugar de ir el ministro fue Agis, y Agis, en una tónica yo te diría muy parecida a la de Axel Kicillof, habló primero de lo que era el contexto, cómo venían los países centrales, cuáles eran las restricciones externas, esto es, las dificultades de la Argentina para exportar. De hecho, hoy se conoce hace algunas horas nada más que cayó nuevamente el superávit comercial, es decir, la cantidad de exportaciones sobre las importaciones que quedan en el país, la cantidad de dólares en definitiva con la que se financia el Banco Central, solo 400 millones en septiembre, así que un recorte importante, y en ese contexto Agis da algunos datos que son interesantes. Primero dice, no vamos a bajar el gasto público. Esto es toda una definición para todos los economistas ortodoxos o aquellos que le están... que es imprescindible bajar el gasto público, por ejemplo, entre otras cuestiones, para controlar la inflación. Claro, ¿no? Bueno, allí dice que de ninguna manera, porque el gasto público lo que genera es inclusión social, y hay que recordar que estamos por encima del billón de pesos, ¿no? No millón, sino billón de pesos de gasto público. No hay ningún tipo de conducta, o en todo caso de adelanto de que el gobierno vaya a aplicar algún tipo de conducta restrictiva en lo que es el gasto público. El segundo dato es que se estima una caída para la soja del 20% en el precio. El gobierno ya está pensando que la soja va a tener un valor alrededor de los $300 la tonelada, cuando lo hemos visto por encima de los $550 en muchas oportunidades. Es decir, este menor ingreso de dólares uno podría pensar, bueno, es una mala noticia. Sin embargo, Agis casi yo te diría que lo festejó. ¿Por qué? Porque dicen que el precio de la soja tan elevado lo que genera es inflación interna. No dijo la palabra inflación tampoco, porque lo que hizo referencia en algún momento es al índice de precios al consumidor. Se estima que el índice de precios al consumidor va a tener un incremento del 15%, dijo Agis. Es decir que por primera vez yo diría hay un reconocimiento implícito de que en la Argentina hay inflación y que esa tasa es del 15%, un dato que obviamente puede sonar a poco, pero de todas maneras es un avance. Y habló también Agis de las reservas, dijo que se iban a seguir utilizando para pagar lo que es el desendeudamiento de la Argentina. En todas partes del mundo vos con las reservas nunca pagás la deuda. ¿Por qué? Porque te descapitalizás, porque es un ahorro que se utiliza para generar actividad económica y para pagar las importaciones. En ningún caso se pagan con las reservas las deudas. En el caso de la Argentina, como tenemos restricciones para salir al mercado internacional, sí se pagan con reservas, y lo que ratificó es que se va a seguir haciendo el año que viene. Y decíamos recién, cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de lo que tiene que ver con la caída de los precios internacionales, lo que hace el gobierno es mirar hacia los mercados externos. Dice que en principio la caída de esos precios va a beneficiar lo que son los precios internos, va a haber una menor alza de lo que es el índice de precios al consumidor, pero en ningún caso, en ningún planteo está, bueno, achicar un poquito el gasto público, emitir menos dinero, bueno, ninguno de estos elementos está presente. Bien.